Fueron enterrados los cuerpos de los dos primeros inocentes. Incluso hay quien apunta que el chaval guarda gran parecido físico con el protagonista de uno de esos videojuegos y que pudo basarse en él para su ataque mortal. Lo cuenta Cristina Delgado. Que el joven era fanático de un juego de matanzas llamado Call of Duty. Esta es la gran pregunta. ¿Nos convierten los videojuegos en seres más violentos? Habrás oído alguna vez esa expresión. La polémica se desató con el lanzamiento en 1992 de Mortal Kombat, y con este título se populariza el concepto de violencia extrema en los videojuegos. De hecho, fue a partir de ese juego que se funda en Estados Unidos la ESRB, el organismo que regula las edades adaptadas a los videojuegos, el equivalente al PEGI 18. Aquí en Europa. Estaba claro, los videojuegos ya no eran solo cosa de niños. Desde entonces, los juegos más polémicos de la historia siempre han sido calificados así por mostrar un escenario de extrema violencia, como son por ejemplo Carmageddon, City Kill, Manhunt o más actual, Hatred. Pero la pregunta crucial salta después del 20 de abril de 1999, después de la masacre de Columbine, donde independientemente de la posesión de armas o del estado psicológico de los chicos, la prensa apuntó que ambos asesinos eran grandes aficionados a Doom, y se centraron concretamente en eso. Y seguimos haciéndonos la gran pregunta: ¿cómo puede ser que algo como esto pueda hacer tanto daño? Es inevitable. El ser humano es violento por naturaleza. Así lo muestran decenas de estudios y todos nuestros eventos históricos que... ¡Regalle! Hemos crecido con la idea errónea de que el ser humano es violento, y esa teoría sigue siendo respaldada con las menciones a Freud y su pulsión de muerte, que si el hombre es un lobo para el hombre, el ensayo antropológico de Totem y Tabú... Así lo experimentó la artista María Abramovic en su performance Ritmo Cero en 1974. Se mantuvo pasiva durante 6 horas, a merced de un público que podía hacer con ella lo que quisiera, utilizando los objetos que tenía a la disposición en una mesa. Y bueno, ya podéis ver lo que la gente hizo. El experimento de la cárcel de Stanford podría ser otra prueba de esa degeneración del ser humano como ser violento y cruel cuando se aprovecha de su posición de poder. Una conclusión muy generalizada podría ser que la violencia forma parte de nosotros, que si fuésemos 100% libres nos volveríamos destructivos y misántropos, y también que somos un virus que envenena el planeta y que merecemos ser exterminados por una raza superior alienígena. Pero resulta que no es así. El ser humano es agresivo, al igual que sus congéneres primates, pero no violento. ¿Cuál es la diferencia? La agresividad es defensiva, es un mecanismo para asegurar nuestra seguridad, pero la violencia requiere poder, requiere imponernos por la fuerza sobre otros, hacer lo que queramos con ellos y no temer ninguna represalia. Y a esto no se llega por naturaleza, sino por mecanismos sociales que nos lo inculquen. Así lo demostró Bandura en su experimento con el muñeco Bobo, donde unos niños, después de observar cómo un modelo adulto ponía fino a leches a un muñeco, imitaban esas acciones. Estos niños se volvían más violentos incluso con sus compañeros después en el recreo. Habían aprendido algo nuevo imitando un modelo aceptable. Es la base del aprendizaje social. Aprender por imitación lo que los demás hacen y son premiados por ello. De ahí que sean los preescolares los más influenciables a la hora de ser expuestos a escenas violentas. La violencia real se basa en el poder, en tener la posibilidad de hacer daño a otros sin temer a las consecuencias, y además aquellos individuos entregados a la violencia van degenerando con el tiempo. Pero la violencia en los videojuegos cada vez se siente demasiado real. ¿Esto puede llegar a algún momento a afectarnos como si estuviésemos en un escenario violento real? Para perderle el miedo a esta pregunta, lo mejor es que sepamos diferenciar entre el yo real, es decir, yo mismo, mismamente en este mismo momento y lugar, consciente de mis acciones, y el yo virtual, es decir, mi avatar, el perfil que manejo en las redes o medios interactivos y que he creado yo mismo porque soy consciente de mí mismo. Comprendiendo esto, comprendemos también que la violencia que vivimos en un videojuego es simulada, al igual que la violencia que vivimos en el cine, por ejemplo. Pero esa violencia se sigue viviendo muy real. Claro, es la definición de simulación, acercarse a una experiencia real sin serlo. Cualquier adulto es capaz de medir esa distancia entre el yo real y el yo virtual. Es la diferencia entre la realidad y la ficción.
y si no eres capaz de diferenciarla, vaya vaya. Hay un componente satisfactorio en abatir un enemigo virtual. Es igual que salir de caza. La satisfacción no está en solo el hecho de matar, sino en acertar a un objetivo antes de que te acerten a ti. Es demostrar que eres más fuerte que el contrincante. Si el resultado es al contrario, inevitablemente perdemos, y eso es frustrante, sobre todo cuando vemos la consecuencia final de esa derrota. Además, el exponerse a la violencia a medida causa un efecto desestresante. Es además uno de los beneficios que hablábamos en el primer episodio. El ser partícipe de esa agresividad es catártica. Es igual que golpear un saco de arena o gritar en un acantilado. Desahoga y relaja la tensión. Es por eso que los títulos violentos están entre los más vendidos en el mercado. Son juegos destinados a un público adulto, que son los que más necesitan de este tipo de beneficios. La industria del videojuego está aún en pañales y sus principales jugadores, que empezaron con su primer Super Mario Bros., quieren algo más de chicha en sus grises vidas. Pero no estamos aquí para hablar de adultos, ¿no es así? ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños! Resident Evil. El mal está adentro de ti. Ese es un Nintendo. El mal te posee. Tú estás esclavo del mal. Eres martirizado por el mal. Antes de invocar a los señores del Averno o de quemar a los infieles en la hoguera, no estaría mal saber qué dicen los estudios al respecto. Desde los años 90 se han publicado decenas de estudios referidos al efecto de la violencia en la televisión y en los videojuegos, y si tienen alguna influencia real sobre nuestros jóvenes. La mayoría llegan a la misma conclusión, pero todas se resumen bastante bien con el estudio de Christopher Ferguson en la Universidad de Stepton, Florida. Ferguson cogió las ventas de títulos violentos más populares, clasificados por la ya mencionada ESRB, y los comparó con los números de crímenes perpetrados por los menores de Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado? Este. Han ido aumentando el número de títulos violentos desde que comenzó el estudio, así como su número de ventas, mientras que la criminalidad adolescente iba disminuyendo. Según esto, ¿podemos concluir que los videojuegos violentos no solo provocan violencia, sino que además la disminuyen? ¡Sí! Pues la respuesta es no. Estos datos solo demuestran que no podemos asociar estas dos variables. Los videojuegos no son suficientes como para que se dé violencia. Tenemos que tener en cuenta los antecedentes, la cultura, la educación y las influencias del individuo. La violencia no se da por un solo factor, ni nos estalla en la cara por una sola razón. Asociarla a un solo elemento es ridículo. ¡Quita! ¡Subnormal! ¡Quítate! El que es violento jugando, lo más probable es que lo sea también en otras áreas. Jugar a GTA no te convierte en un criminal, al igual que jugar a SimCity no te capacita para ser alcalde. Antes mencionábamos que los más influenciables pueden ser los niños pequeños, puesto que para ellos cualquier experiencia es muy real, incluida la violencia simulada. Pero para ellos existen títulos especialmente pensados. Que sea un videojuego no significa que tenga que ser un juego de niños por necesidad, pero eso no es un motivo de preocupación, es sentido común. Dejemos que ahora hable el acusado. Que el videojuego ofrezca una violencia completamente gratuita es relativo. Por lo general, la violencia dentro de un videojuego está justificada. Doom es una excusa para matar demonios. Call of Duty empezó siendo una excusa para matar nazis, ya estuviesen vivitos o fuesen zombies. El mismo argumento lo podemos aplicar a Left 4 Dead, Dying Light o Dead Island. En Mortal Kombat nos medimos con un adversario en una lucha a muerte. Y vale, siempre hay un argumento que justifica que seamos un héroe de acción cruel y despiadado con nuestros enemigos. Pero ¿qué pasa cuando el mundo es abierto y podemos hacer el cabra con lo que queramos? Aquí entra uno de los elementos que forma parte de todo juego, la experiencia. El juego puede permitirse que explores a tus anchas y hagas lo que quieras, que pongas a prueba sus mecánicas, que pases de ser simplemente un jugador e interpretes un personaje. Ahí decides si prefieres ser un héroe respetable o un psicópata que corre en calzoncillos por el mundo. El límite lo marcas tú. Es como la performance de María Abramovic, solo que esta vez no sale nadie perjudicado. Nadie real. Pero no todo se basa en la sensación de libertinaje.
Hay títulos con mensajes implícitos y utilizan la violencia como algo más que un simple medio atractivo para llegar al público. Far Cry 3, por ejemplo, explora la violencia como un proceso que comienza como algo divertido y va degenerando poco a poco al personaje. El mismo concepto lo encontramos en Spec Ops: The Line, desarrollado de forma diferente y más cruda. En God of War, historia de venganza que se convierte en excusa para matar seres mitológicos, también es un acercamiento a la figura de la divinidad como una representación mezquina y egoísta, que manipula un saco de músculos sin capacidad de raciocinio que bien podría representar a la humanidad. Otros títulos se dedican a ridiculizar la escena violenta exagerándola, haciendo así de la violencia algo divertido y poco creíble. Y después están los títulos cuyo único final es hacernos partícipes de las consecuencias más crudas de nuestros actos. Mi cruzada genocida empieza aquí. Quizás muchos lo consideren un título violento y sin sentido, donde encarnamos a un lobo solitario y sin más objetivo que perpetrar una matanza de inocentes tras otra. Recuerda exactamente a lo que quiere referenciar, y puede que su objetivo último sea ese mismo. ¿Qué sentido tiene este tipo de actos? Como conclusiones finales podemos destacar que la violencia no es natural del ser humano, es aprendida y necesita una estructura social que justifique o la propicie. No hay relación entre actos violentos y videojuegos, los responsables últimos de cada acción es el causante. Para comprender mejor la violencia de los videojuegos es necesario discernir entre el yo real y el yo virtual. Y por último, que el videojuego también se puede convertir en un vehículo explorador de la violencia controlada. Los desarrolladores de videojuegos no forman parte de una conspiración del nuevo orden mundial para crear una generación de asesinos despiadados con un plan de autodestrucción de la humanidad. Ante todo, somos seres críticos y responsables del producto que consumimos. La violencia simulada insensibiliza, sí, pero no nos convierte en máquinas de matar. Quien es violento lo es dentro y fuera del videojuego. La responsabilidad última de cada acto radica en nosotros mismos. No podemos justificar nuestros actos en un solo elemento. Es ridículo. Es una forma de meter miedo a la población menos inteligente y por lo tanto más vulnerable a la manipulación. Y sabiendo esto podemos seguir jugando tranquilos, porque nadie va a salir herido, ¿verdad?